A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de este canal Cristo TV 21.5 por radio, internet, YouTube y Facebook. Bienvenidos sean todos. Este es su programa Bienvenido Espíritu Santo. Yo soy su hermano en Cristo, Luis Gómez. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues vamos a hacer una oración antes de entrar al tema que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante que es sobre cuidado con los falsos profetas. Vamos a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Padre Santo, te damos toda la gloria, Padre Santo, que sea porque es para ti, es toda la gloria, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que estás haciendo, Señor. Te bendecimos. Te adoramos, te alabamos, Padre Santo. Sabemos, Señor, que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Sin ti no hay nada que podamos hacer porque eso es lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, por haber muerto por nosotros. Gracias, Señor, por habernos salvado de todos nuestros pecados, Señor. Sabemos que ahora, Señor, por haberte aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos garantizada la vida eterna porque creemos en ti, en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Padre Santo. Y ahora que voy a hablar, Padre Santo, tu palabra, Padre, que seas tú, Padre, hablándole a tu pueblo, Padre Santo, que seas solamente yo un instrumento, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, úsame, Señor, que mis labios sean, Señor, lo que hable tu palabra, Padre Santo, y nada más que eso, Señor. Gracias, Señor, te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, pues hoy vamos a hablar sobre el tema que había dicho sobre los falsos profetas, hermanos, porque la palabra lo dice bien claro. Tenemos que tener cuidado de los falsos apóstoles, de los falsos predicadores, de los falsos maestros, porque la palabra lo dice bien claro en Mateo capítulo 7, verso 15, dice: guardaos quiere decir cuídense, guardados de los falsos profetas. ¿Cómo vienen a vosotros? Dice que vienen a vosotros como vienen vestidos de ovejas. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos reconocerlos? Dice, por sus frutos los conoceréis. Por los frutos podemos conocer a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, a los falsos predicadores, a los falsos maestros. Dice que por los frutos los vamos a reconocer, a conocer. Y aquí habla sobre acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vemos claramente que la palabra de Dios dice que vamos a conocerlos por los frutos, cómo ellos se comportan, porque hermanos, pueden ir a la iglesia, dar una buena predicación, pero fuera de la iglesia ya son otras personas, ya se comportan como verdaderamente son, pero dentro de la iglesia se comportan como personas justas, como personas que tienen amor, que aman al prójimo, pero fuera ya son todo lo contrario. ¿Por qué? Porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Vamos a estar hablando sobre este tema. Va a ser no nada más van a haber varias series sobre este tema que es bien importante, hermano, porque en estos últimos tiempos dice que va a levantarse muchos falsos
apóstoles, muchos falsos profetas, pero por sus frutos los vamos a conocer. En Mateo capítulo 24 Jesucristo habla sobre las señales antes del fin, y él dice bien claro qué iba a pasar. Dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Cuando en los tiempos finales, aunque ya ha habido todo el tiempo desde el Antiguo Testamento, ha habido falsos profetas, ha habido falsos predicadores, pero dice que en estos tiempos se levantarán, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vemos claramente cómo muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos, aún a nosotros. ¿Por qué? Porque dice la palabra que van a venir como ovejas, pero son lobos rapaces. ¿Qué es un lobo rapaz? ¿Qué es lo que hace un lobo rapaz? Un lobo rapaz destruye, devora, y eso es lo que hacen ellos. Ellos, en vez de ir a la iglesia a edificar, van y hacen todo lo contrario, dividen, causan daños en las iglesias. Esa es una de las características de una persona falsa, una persona que habla mentira de parte de Dios. No habla la verdad, hermanos. Vemos aquí también en Mateo 24 que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Fíjense, van a hacer grandes señales y prodigios. Ellos también hacen grandes señales, pero no hay que dejarnos engañar, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que el diablo también dice que se viste de ángel de luz. El diablo se viste de ángel de luz y engaña también a las personas. Y aquí en 2 Corintios dice la palabra. Por eso tenemos que perseverar, saber cuándo es cuando el falso profeta o el falso predicador. Dice aquí en 2 Corintios, dice: pero temo que como la serpiente, aquí está hablándole Pablo a la iglesia de Corintio, y estaba exhortándolos porque estaban siendo engañados por la astucia de esos falsos apóstoles o falsos profetas. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Dice: de la sincera fidelidad a Cristo. Dice: porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí vemos cómo Pablo estaba advirtiendo a la iglesia de Corintios. Y luego en el 13, en 2 Corintios 11:13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fíjense en qué pasa. Eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilláis, no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfrace como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense, se visten como ministros de justicia, pero sabemos cuál es el fin de ellos. Será conforme a sus obras, conforme a lo que ellos hacen. Se visten, se disfrazan como ministros de justicia, pero viven una vida fuera de la iglesia, viven una vida inmoral, una vida llena de robo, de mentira. Viven como los incrédulos, como los que no conocen a Dios, y aún así saben la palabra, pero no hay cambios en la vida de ellos. O sí, y conocen claramente la palabra, pero no nada más es conocer la palabra, es ponerla por obra, ponerla por práctica. Y ellos no lo ponen en obra, no lo ponen por práctica. Y dice claramente así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan, los falsos apóstoles, falsos profetas, como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos aquí, hermanos, claramente cómo nos está advirtiendo, ¿verdad?, contra esos falsos
apóstoles, profetas. Y en Primera de Timoteo capítulo 1, del 13 en adelante, vemos aquí vamos a ver que habla sobre las falsas doctrinas. Primera de Timoteo capítulo 1, del 3 en adelante. Vemos aquí, hermanos, que dice advertencia contra falsas doctrinas. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estaban enseñando ahí personas, ¿verdad? Falsas doctrinas, o sea, herejías, falsas doctrinas. ¿Cómo podemos nosotros saber cuando es una falsa enseñanza, una falsa doctrina? Vemos claramente que lo que están hablando no es conforme a la palabra. Por eso es que tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, meditarla, examinarla, para ver que lo que están hablando sea verdaderamente la sana doctrina, la verdadera palabra, hermanos. Si no es la palabra que están hablando, no hay que hacerle caso, hermanos, porque nos puede desviar a otro camino y no al camino de la vida eterna. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Fíjense, en las herejías, las falsas doctrinas son fábulas, genealogías, cuentos, historias que acarrean disputas, o sea que las personas no cambian, andan en las obras de la carne. Dice, en vez de edificar, dice más bien que edificación de Dios, porque cuando se habla la palabra de verdad, cuando es la sana doctrina, lo que hace es edificar a la persona y la persona empieza a tener cambios en su vida. Dice aquí que en vez de edificar, la edificación de Dios que es por fe, dice que acarrea disputas. ¿Y por qué? Porque están predicando otro evangelio. Dice, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Aquí vemos, hermanos, se desvían de la fe por vana palabrería, o sea que no están hablando la palabra de Dios. Por eso cada vez que leemos que vamos a oír una predicación, tenemos que tener la Biblia y verificar que si lo que está hablando esa persona, ese predicador o ese maestro o ese profeta está conforme a lo que dice la palabra, hermanos. Porque no hay otro evangelio, y lo dice bien claro la palabra en Gálatas capítulo 1, habla sobre que no hay otro evangelio, hay solamente uno, y es el evangelio el evangelio de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, del 6 a 9, habla sobre de que no hay otro evangelio. No hay que dejarnos engañar, hermanos. No hay otro evangelio. Y aquí en Gálatas capítulo 1 dice la palabra, versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Gente en esa iglesia de Galacia se estaban alejando de la gracia de Dios, o sea, de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Para seguir otro evangelio. Y dice, no que haya otro. No hay otro evangelio, hermanos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervierten? Hablando fábulas, diciéndote que todo está bien, que no hay problema, que te va a ir bien, que todo es... No, hermanos, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que saber que lo que dice la palabra la tenemos que nosotros ponerla por obra. Dice, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, que caiga bajo maldición, sea maldito. Eso es lo que dice la palabra. Si alguno de nosotros, fíjense, aún nosotros como predicadores, si nosotros enseñamos o anunciamos otro evangelio
diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que los habéis recibido, sea anatema. Ahí vemos cómo los falsos maestros habían ido a los Gálatas a tratar de persuadirlos a que rechazaran las enseñanzas de Pablo y aceptaran un evangelio diferente. Pero la palabra dice que no hay otro evangelio, hermanos. Por eso tenemos que escudriñar la palabra para que no nos engañen, porque si no vamos a ser presas fáciles de los falsos predicadores, y lo único que hace es desviarnos del camino de Dios, nos desvían. En vez de estar cambiando, que nuestras vidas cambien, que la forma que éramos antes ya no es, seguimos igual o peor. En las obras de la carne, en fornicación, adulterio, mentira, robo, se hace peor la persona. ¿Por qué? Porque está escuchando un evangelio pervertido. Por eso dice la palabra, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando una persona, un predicador habla un evangelio pervertido, esas personas están escuchando palabras que pueden traer destrucción en sus vidas. Pueden traer hasta muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no están escuchando el verdadero evangelio. La sana doctrina trae restauración, trae gozo, trae paz, trae amor, trae vida y vida eterna, hermanos. Bueno, vemos aquí claramente en Gálatas lo que habló Pablo. Y fíjense en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Habla bien claro Timoteo. Bueno, fue Pablo que le dijo a Timoteo sobre lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Dice, pero el Espíritu dice, en 1 de Timoteo 4:13, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, en estos tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. O sea, se van a alejar de la fe, se van a alejar del evangelio de Cristo, se van a alejar de la verdad, de la palabra de Dios. Dice, ¿escuchando a qué? A espíritus engañadores. Esos son los predicadores, los profetas, los maestros que están hablando con espíritus engañadores. Dice, y a doctrinas de demonios. Porque esos predicadores traen una palabra de libertinaje, de que todo está bien, puedes vivir una vida inmoral, Dios te perdona, sí te perdona, pero cuando tú te arrepientes, cuando tú le pides perdón a Dios y dejas de hacerlo, porque la palabra dice que el cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero Él no va a tolerar el pecado de la persona. Y los falsos maestros, los falsos predicadores dicen que sí lo tolera, que Dios es un Dios de amor y perdona todo y puede seguir uno así, y no, eso no es cierto, hermanos. Por eso tenemos que leer la palabra, conocer la verdad, porque dice la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No dejes que se esclavicen esos falsos maestros, esos falsos predicadores con palabras bonitas que la gente quiere oír, porque dice la palabra que va a haber mucha gente que va a querer oír solamente eso y no van a soportar la sana doctrina. Y vamos aquí a segunda de Pedro, bueno, vamos a primera de Timoteo 4:1, y dice la palabra. Bueno, ya lo leímos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. O aquí el Espíritu Santo le revela a Pablo qué es lo que iba a pasar en los últimos tiempos, y es lo que estamos viendo ahorita. Muchas predicaciones que son simplemente mentiras, espíritus engañadores, doctrina de demonios, que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con la doctrina que está en la palabra de Dios, que está en la Biblia. Por eso tenemos que escudriñar la palabra todos los días. Hermanos que me están viendo o a través de Facebook, vemos claramente todo esto, hermanos. Primera de Timoteo, capítulo 4, o nos vamos a segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Aquí también Pedro les advierte claramente a
a la iglesia en 2 de Pedro 2, 1, 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Pero hubo también, porque había en ese tiempo también, hermanos, falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una mentira, una palabra que dice ser de Dios, pero no la tuercen. Dicen que tuercen ese versículo y lo hablan, lo interpretan a su manera, a favor de la gente que quiere oír palabras bonitas, palabras que le dé cosquillas en el oído, hermanos. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. So, vemos claramente aquí que las herejías traen destrucción repentina, porque dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos, piensen, muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones, o sea, se engañarán, serán seducidos, serán engañados por esos falsos profetas, por esas herejías. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, dónde nos estamos plantando, en qué iglesia estamos yendo, hermanos, que sea donde se habla verdaderamente la palabra de Dios, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, esa es otra de las características de un falso profeta, un falso predicador. Por avaricia amará más al dinero que a las almas. La avaricia, el querer hacer dinero a costillas del pueblo de Dios, dice, y por avaricia hará mercadería de nosotros. Ahí vemos claramente, hermanos, que cuando están pide y pide para esto y para aquello, y que pon dinero en el piso y que Dios te va a bendecir, y que pacta 1,000 y te van a dar 10,000, todo eso son falsos, hermanos, porque no está en la palabra. Yo no la veo en la Biblia eso, hermanos. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O van a ser condenados esos falsos profetas, esos falsos predicadores. ¿Por qué? Dice que porque sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. So, tarde o temprano van a pagar lo que están haciendo, hermanos, porque están engañando al pueblo de Dios. No están verdaderamente hablándole la palabra como debe de ser. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí vemos, hermanos, cómo la característica de ellos es hacer mercadería del pueblo por avaricia. Dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Por eso tenemos que nosotros discernir si verdaderamente lo que están hablando es falso o es verdad, hermanos. Pero para eso tenemos que leer la palabra de Dios, y ahí nos vamos a dar cuenta de todo esto, hermanos, porque la palabra en Judas capítulo 3 también habla sobre los falsos profeta. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Sí, le tenemos que contender. Él estaba exhortando que tenemos que contender ardientemente por la fe, hermanos. Dice
que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos otra característica de los falsos predicadores, de los falsos profetas. Libertinaje, son impíos, dice, han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje, fíjense, en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Libertinaje, que todo se puede hacer en la iglesia, que podemos hacer cosas y que Dios nos perdona. Y sí nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos sinceramente, pedirle perdón a Dios y dejarlo de hacer, porque es lo que dice la palabra, hermanos. Pero una persona que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, él hace todo sin temor a Dios, hace cualquier cosa, hace todas las cosas inmorales, el pecado, no le tiene temor a Dios, es una persona libertinaje. Hay tantas iglesias liberales, hermanos, por eso tenemos que tener cuidado de en qué iglesia nos estamos plantando, hermanos. Fíjense, en segunda de Timoteo, la última escritura que tengo, para ya terminar, dice, porque vendrá tiempo cuando las personas no querrán sufrir la sana doctrina, no van a querer soportar la sana doctrina, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos malos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No sufrirán la sana doctrina. Ahorita es lo que está pasando. Mucha gente no quiere escuchar la verdad, no quiere escuchar la sana doctrina, quieren escuchar palabra de libertinaje, palabra de que pueden hacerlo y todo está bien. Dios como sea te ama y te bendice, pero sabemos claramente que Dios dice que la paga del pecado es muerte, hermanos, muerte espiritual y física. No sufrirán la sana doctrina. Van a negar también, dice, negando a quién, a Jesús, es lo que dice la palabra, porque vendrá tiempo, y ya estamos en ese tiempo, hermanos, cuando la gente no va a querer escuchar la palabra de Dios, hermanos, y eso está pasando ahorita, hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado de que donde estamos nosotros, o en la iglesia donde tú vas, o donde quieras ir a escuchar la palabra, sea verdaderamente la palabra de Dios. Si no, huye de ese lugar. ¿Por qué? Porque si están hablando solamente palabrerías, genealogías, fábulas, eso no te va a edificar. Vas a salir peor, porque es lo que dice la palabra. Bien claro estamos viendo, hermanos, y ya se está terminando el tiempo. Pero sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, por eso tenemos que tener cuidado de que verdaderamente se nos está predicando la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que saber discernir, tenemos que leer la palabra diariamente, orar para cuando nosotros escuchemos la palabra, que sea una palabra que verdaderamente nos edifique, nos trae restauración, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae amor. Nos limpia de toda maldad. Esa es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Te transforma, te cambia la palabra de Dios. Pero si no cambia ni transforma a la persona, es porque no están hablando verdaderamente la palabra de Dios. Bueno, pues este fue su programa. Bienvenido, Espíritu Santo. Dios me los bendiga a todos y hasta la próxima, el miércoles a las 10 de la noche. Gracias por habernos sintonizado. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido, Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido
a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.